Ay, falta solo una sesión. Era interesante, ¿no? Porque lo que se trataba en el caso, estábamos hablando con sus compañeros aquí en estos minutos que se cortó la grabación sobre el punto número uno y decíamos la pérdida de mandato. En ese caso, por ejemplo, podría haber sido aplicado a Manfred Reyes Villa cuando salió esa sentencia condenatoria, ¿no? Pero se han presentado ciertos recursos y ha quedado en statu quo esa sentencia. Por consiguiente, sabemos muy bien que el alcalde de Cochabamba sigue en ejercicio, ¿no? El segundo punto sería, digamos, que no tenga la capacidad de poder candidatear. En estos casos, si estaríamos en elecciones, una persona que tenga una sentencia condenatoria estaría inhabilitado para poder candidatear. El inciso 3 dice, la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de la autorización o licencia del poder público. Un poquito complicado, ¿no? Un policía, por ejemplo, ¿podrá ejercer? No, ¿verdad? ¿Un militar podrá ejercer? No, no podrá. Ahora, hay otros trabajos, por ejemplo, en el ámbito público directamente, chao. En el ámbito privado, por ejemplo, un abogado podrá ejercer dentro de la cárcel, ¿sí o no? Por ejemplo, se criticó mucho en el caso de Yasmani Torrico, en el cual se decía, no, sigue ejerciendo el trabajo dentro de la cárcel. Yo me pregunto, no hay óbice legal que prohíba el ejercicio de una profesión. Lo que dice en el inciso 3 dice, la provisión del ejercicio de una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de autorización o licencia del poder público. El ejercicio de la, abogacía, de la profesión del abogado es libre. Si dependiera de un cargo público como abogado, ahí sí, pero como abogado independiente podría ejercer. Pero un poco, digamos, esto se cuestionó por la coyuntura, ¿no? Porque en el ejercicio de su profesión cometió delitos. Ahora los abogados dependen, ¿no? Mentira, mentira. Los abogados no dependemos de nadie, porque si dependiéramos, tendríamos que recibir un sueldo. Es una habilitación, el credencial de abogado que te expide el Ministerio de Justicia, ¿no? Pero no hay dependencia.
Si yo quiero ejerzo, si no quiero no ejerzo, pero estoy registrado. Un poquito es una situación bastante singular, ¿no? Porque la norma dice, podría ampliarse a una interpretación subjetiva, lo que dice la doctora Guairá, en el caso de que los funcionarios abogados, al ser habilitados para el ejercicio, tanto por el Colegio de Abogados anteriormente y ahora por el Ministerio de Justicia, no podría ejercer. Pero ahí estaríamos vulnerando otros derechos esenciales, el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, un poquito vamos contradiciendo en estos ordenamientos jurídicos, ¿no? Yasmani Tóxico, sí, puede ser cierto que ha estado ejerciendo, pero nadie ha presentado, nadie ha dicho nada. Sí ha habido denuncias entre dices y diretes, pero no se ha aperturado ninguna acción, ¿no? Porque el juez podría, ¿no? Con medida cautelar y prohibirle el ejercicio temporalmente. El artículo 36 nos habla sobre la aplicación de las inhabilitaciones especiales. Dice, se impondrá inhabilitaciones especiales de 6 meses a 10 años después del cumplimiento de la pena principal, cuando los delitos cometidos importen violación o menosprecio de los derechos y deberes correspondientes al mandato, cargo y empleo o comisión, incompetencia o abuso de la profesión o actividades a que se hace referencia el artículo 34 y se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos, mandatarios, comisionados en el ejercicio de sus funciones, por delitos por médicos, abogados, ingenieros, auditores, financieros y otros profesionales en el ejercicio de su profesión. 3. Por los que desempeñen actividades industriales, comerciales o de otras índoles. Aquí ya nos aclara de que puede ser inhabilitado el ejercicio de la profesión médica cuando se haya cometido el delito. Imagínense un médico que cometa un delito, por ejemplo, de estafa. ¿Tiene que ver algo con su profesión? No. O un mecánico, por ejemplo, que ha violado o ha matado, ¿tendrá que ver con su profesión? ¿No? Aquí puntualizan algunas profesiones y lógicamente deben estar relacionadas con el ilícito que hay. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario hasta acá? En los casos anteriores, la inhabilitación especial es inherente al tiempo de cumplimiento de la pena privativa de libertad. Si le dan 3 años, los 3 años serán inhabilitados. El mínimo de pena de inhabilitación especial será de 5 años, dice, en los siguientes casos. Si la muerte de una o varias personas se produce como consecuencia de una grave violación culpable del deber de cuidado. 2, si el delito fuere cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Entonces, aquí se habla de una inhabilitación de 5 años, ¿no? Pero, la verdad, yo les soy sincero, muy pocas veces, por no decir casi imposible, que se apliquen estas inhabilitaciones en el caso de la profesión. No se ha dado, o por lo menos no se tiene conocimiento en lo que es el público en general, ¿no? Ahora, ¿puede haberse dado alguno de esos casos? Sí, pero personalmente no son muy comunes. Artículo 37, fijación de la pena. Compete al juez, atendiendo la personalidad del autor, la mayor o menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito. 1, dice, tomar conocimiento directo del sujeto y de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso. 2, determinar la pena aplicable a cada delito dentro de los límites legales. Por ejemplo, si una persona es condenada por asesinato, sabemos que es 30 años sin derecho a indulto y para de contar. Hay otros delitos como violación, por ejemplo, dice un máximo y un mínimo. Entonces, aquí sí se dará una valoración de las circunstancias, ¿no? Para darle un mínimo y un máximo. Y esta valoración tiene que darla al juez.
en función a la persona y a sus antecedentes. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Continuamos. El artículo 38 habla sobre las circunstancias. Número 1. Para apreciar la personalidad del autor se tomará principalmente en cuenta a. La edad, la educación, las costumbres, la conducta precedente y posterior del sujeto, los móviles que lo impulsaron a delinquir y su situación económica y social. Un poquito nos podría hablar, ¿no? Una especie de discriminación. ¿Qué ocurriría si el delincuente es adinerado? ¿Se agravará o se reducirá? ¿Qué ocurre si es una persona de escasos recursos? ¿Se justificará? ¿Se reducirá? ¿Se aumentará? El juez tiene que valorar estos elementos para establecer la pena, dice, ¿no? Inciso B, las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la ejecución del delito, y las demás antecedentes y condiciones personales, así como sus vínculos de parentesco, de amistad o nacidos de otras relaciones, la calidad de las personas ofendidas y otras circunstancias de índole subjetiva. Se tendrá en cuenta, asimismo, la premeditación del motivo bajo antisocial de alevosía y ensañamiento. Entonces vemos de que el juez tiene que valorar varios aspectos para dar el máximo y el mínimo, ¿no? Esos elementos, lógicamente, pueden beneficiar al imputado en una pena menor o pueden perjudicar para darle una pena mayor. A un violador, digamos, de incidente, ¿se le dará una pena menor? En estas circunstancias, la actitud hará pues de que se le dé una pena mayor, ¿no? Numeral 2. Para apreciar la gravedad del hecho se tendrá en cuenta la naturaleza de la acción, de los medios empleados, la extensión del daño causado o del peligro corrido. Por ejemplo, podrá, digamos, valorarse en estos dos delitos. Un homicidio en accidente de tránsito que puede ser por efectos, digamos, de imprudencia o por fallas mecánicas, lógicamente va a implementar que el juez valore estos elementos y se le dé una pena menor por primer delito, porque ha auxiliado a las víctimas, etcétera, etcétera. Que a contradicción, por ejemplo, del delito de asesinato, donde hay dolo, ensañamiento, premeditación, alevosía, entonces será la pena máxima que se puede dar. ¿Ya? Artículo 39, atenuantes especiales. Si bien en los primeros artículos hemos visto qué elementos se van a tomar para ver si se reduce o se rebaja, en este artículo 39 vamos a ver ya circunstancias en las cuales acreditan de que se puede reducir la pena. Dice, en los casos en que este código disponga expresamente una atenuación especial, se procederá de la siguiente manera. 1. La pena de presidio de 30 años se reducirá a 15. 2. Cuando los delitos sean conminados con pena de presidio con un mínimo de superior a 1 año, la pena impuesta podrá atenuarse hasta el mínimo legal de la escala penal de presidio. Entonces, estamos hablando de beneficios que tiene para reducir su pena, ¿no? 3. Cuando el delito sea conminado con pena de presidio cuyo mínimo sea de 1 año o penas de reclusión con un mínimo de superior a 1 mes, la pena impuesta podrá atenuarse hasta el mínimo legal de la escala penal de la reclusión. Entonces estamos hablando de muchos casos de que ni siquiera va a entrar a la cárcel, ¿no? Agravantes. El artículo 40 bis también nos habla, si hemos visto en el 40 las atenuantes, el 40 bis habla sobre las agravantes, ¿no? Dice, se elevará en 1/3 el mínimo
y en medio el máximo las penas de todos los delitos tipificados en la parte especial de este código y las leyes penales complementarias cuando hayan sido cometidos por motivos racistas y o discriminatorios descritos en el artículo 281 bis y el 281 ter de ese mismo código. En ningún caso la pena podrá exceder al máximo establecido por la Constitución Política del Estado, como son 30 años sin derecho a indulto. En ese sentido, se puede ampliar, dice, la pena cuando los delitos sean cometidos por temas de racismo. No nos olvidemos que hay otras leyes que establecen que está prohibido el racismo, ¿no? Y todo tipo de discriminación. Entonces, puede atenuarse como puede agravarse. El artículo 41 habla sobre las reincidencias o hay reincidencia siempre que el condenado en Bolivia o el extranjero por sentencia ejecutoriada cometa un nuevo delito si no ha transcurrido desde el cumplimiento de la condena un plazo de 5 años. ¿Qué quiere decir? Si yo violo, he entrado a la cárcel, he salido y después de los 5 años cometo otro delito de violación, es reincidente. Ahora, muchas veces se ha hecho el análisis de la reincidencia. La reincidencia se refiere a hechos ya demostrados. Si yo tengo, por ejemplo, 5 procesos penales, ¿soy reincidente? No, porque soy presuntamente investigado y bajo el principio de presunción de inocencia, soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. En esta circunstancia no seré reincidente. Después de los 5 años. Dentro de los 5 años se cometa otro delito. Porque pasados 5 años puedes cometer delito, pero no es reincidente. Artículo 43. Sanciones para los casos anteriores. La reincidencia, además de las penas que le correspondan por los delitos cometidos, el juez le impondrá las medidas de seguridad más convenientes. Hoy en día, la reincidencia es tomada en cuenta para las medidas cautelares. Si se acredita la reincidencia, es seguro de que se le dé detención preventiva. Concurso ideal, artículo número 44, dice, el que con una sola acción u omisión violare diversas disposiciones legales que no se excluyan entre sí, serán sancionados con la pena del delito más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta en 1/4 parte. Cuando hablamos de delitos, por ejemplo, que se cometen con un mismo delito, podemos cometer varios hechos. Una violación, un asesinato se puede cometer en un acto, ¿no? Entonces ahí se va a perseguir el delito más grave, que va a ser el de asesinato, ¿no? Por ejemplo, si hago violo y robo, se buscará el delito más grave, violación. Ahora, si es un robo agravado, ¿no? En el cual participen más de 2 personas, o que exista una intimidación, una amenaza con arma blanca, arma de fuego, o sea realizado por varias personas, entonces también se puede ver esto como concurso ideal, ¿no? Concurso real, artículo 45, el que con designios independientes, con una o más acciones u omisiones, cometiera 2 o más delitos, será sancionado con la pena más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo más la mitad. Se han dado casos, por ejemplo, en el robo, no sé si se acuerdan, hubo un robo, un atraco, aquí en la Ramón Rivero, esquina del edificio de los Tiempos, en el cual 2 personas, creo que incluso 3 personas, asaltan a un librecambista, ¿no? Que ahí obviamente el robo agravado es el delito más grave, pero con la consecución de los actos fallece la víctima. Entonces, ¿cuál va a ser el delito que se va a perseguir? El asesinato, ¿no? Que va a ser 30 años sin derecho a indulto.
Sentencia única. En todos los casos de pluralidad de delitos, corresponde al juez que conozca el caso más grave, dictar la sentencia única determinando la pena definitiva para la totalidad de los mismos, con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Penal. Sabemos de que no puede existir más de una condena por un mismo delito, ¿no? Por un hecho, en el caso, por ejemplo, del robo y asesinato, estamos hablando de que va a ser un solo juez que dicte la sentencia, ¿no? Y se va a buscar la pena más alta para el asesinato. No pueden haber, digamos, un juez que vea el asesinato, otro que vea el robo agravado. No, ¿verdad? Entonces, en estas circunstancias solo debe haber una sentencia única para un hecho. Ahora, ¿qué ocurre si hoy yo mato? Asesinato. Puedo ser juzgado, pero en el transcurso de lo que yo estoy escapando o estoy sin que la justicia me detenga, yo cometo robos agravados, puedo robar en Santa Cruz, puedo venir aquí a Cochabamba a robar, puedo ir a Sucre a robar. Entonces, ahí sí puede haber varias sentencias, ¿no? Porque son delitos diferentes. Cada uno se puede aperturar un proceso penal, pero la pena será 30 años y los otros, lógicamente, no se van a sumar, sino se van a cumplir en el mismo proceso. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario, por favor? Me gustaría escucharles. Ya estamos ya a punto de concluir con el avance, con el contenido, pero sabemos muy bien que tenemos que cumplir una carga horaria. Me gustaría escucharlos, por favor. ¿Sí? Respecto al artículo 41, esta se va a considerar reincidente a aquel que comete o jurídico dentro de los 5 años después de haber cumplido una condena, pero también se hace referencia de que una vez cumplida la condena se borra lo que es siendo así la figura, entonces no existe porque no hay una carga, ¿no? Ya, muy bien. Pero estamos hablando de que hablamos de antecedentes. No hay antecedentes, pero sí puede haber las incidencias. Son dos cosas muy diferentes. Bueno, su compañero un poquito nos hablaba del tema, por ejemplo, de las incidencias y los antecedentes. Una persona puede cometer un delito, ¿no? Y pagar su condena, salir de la cárcel y cometer otro delito que puede ser del mismo, ¿ya? Entonces ahí se considera una persona reincidente. Ahora, se han interpretado muchas cosas sobre la reincidencia. Por ejemplo, yo puedo cometer un delito, un homicidio en accidente de tránsito, ¿ya? Se me suspende condicionalmente el proceso, ¿no? Entonces estoy con suspensión condicional de la pena, estoy ahí trabajando, realizando mis actividades y por un negocio mal hecho realizo una estafa. ¿Habrá reincidencia ahí? No, porque no son los mismos delitos. Son delitos diferentes. Uno es contra la fe pública y el otro es contra la vida, pero ha sido considerado como un delito culposo, ¿no? Por eso se le ha dado una suspensión condicional de la pena o una suspensión condicional del proceso. Entonces, hay que tener claramente la idea de lo que es la reincidencia cuando una persona comete un delito y repite el delito dentro de los 5 años al hecho. ¿Ya? No sé si se acuerdan ese caso de un ciudadano boliviano que es de Sucre, que ha cometido más de 30 asesinatos. Ese, por ejemplo, es un reincidente, porque ha matado a varias personas, ¿no? En algunos casos no se ha esperado 5 años, ¿no? Ha sido consecutivos. Entonces sí estamos hablando de una reincidencia en ese caso. ¿Alguna duda? Pregunta, comentario, por favor.
de los que están en sus casas. Cristian Torrico, Granados, Huáscar, Nina y demás. Comentarios, por favor. Bolívar. Bolívar. Doctor, sí, le escucho, doctor. ¿Algún comentario, por favor? Justo le ha dado seguramente en curva a usted. A ver, comentario. No estaba atendiendo con respecto a los ejemplos que daban y todo, em, pero, o sea, yo me voy a la pregunta esta de si en realidad para estas personas que cometen delitos más graves como asesinato y supuestamente la sentencia es la máxima de 30 años, eh, bueno, no se puede ver en nuestro sistema judicial que ni siquiera llegan a cumplir los 30 años y ellos salen. Entonces, ¿en qué se amparan o de qué se agarran para poder obtener su libertad? A ver, no le he entendido. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir? Sí, le decía, es que se ha visto casos, ¿no? En nuestro sistema judicial que hay personas que cometen ciertos, pero claro que obviamente dentro del juicio son condenados a los 30 años de cárcel, ¿no? Pero llega un momento en el cual ellos ni siquiera cumplen los 30 años de cárcel, pero por delito agravado, ¿no? Pero igual obtienen su libertad, entonces mi duda es, o sea, ¿qué es lo que hacen? ¿De qué se agarran para poder obtener su libertad? ¿Eso es posible? Ya, sí, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Anteriormente, con lo que es la ley de ejecución de penas, los juzgados de sentencia, de ejecución de sentencia, tienen la obligación de hacer cumplir la sentencia, es decir, que cumplan 10 años, 5 años, 30 años, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta de que dentro de la misma ley de ejecución de penas hay los beneficios penitenciarios, lo que habíamos hablado del extramuro, la libertad condicional, en los cuales hay personas que van cometiendo, perdón, van cumpliendo su condena, se portan bien, trabajan, estudian, tienen buena conducta, entonces se benefician de estos beneficios. No de todas las personas, pero sí hay personas que no cumplen, la verdad, es cierto, no cumplen su condena completa, pero la van cumpliendo ya afuera de la cárcel. ¿Ya? Sí, sí, a ver. Listo, gracias. Incluso salir antes, la misma constitución, ¿no? La ley 25 de la acción de libertad, pueden ellos tal vez justificar que por el riesgo, ¿no? Que eso hubiera ocurrido, ¿o no? No. La ley de ejecución de penas les faculta, es un beneficio para los que se portan, entre comillas, bien en los recintos penitenciarios, ¿no? No hay un óbice que les beneficie, ¿no? Más que estos beneficios penitenciarios o tal vez el indulto presidencial, ¿no? Cuando, por ejemplo, les decía que por cuestiones humanitarias se había dado indulto a las personas con enfermedades terminales, y así hay muchas personas con ese beneficio. Vargas, Rosemary, por favor, lo escuchamos. Doctor, tenía una consulta con relación a los profesionales que, por ejemplo, en el caso del médico que ha sido procesado por violación en la ciudad de La Paz, de un niño, prestaba sus servicios, doctor, o sea, en la cárcel, doctor, de San Pedro. ¿Eso se toma como puntos a favor del que está preso, doctor? El que él vaya a atender, atendía en la posta de lo que era San Pedro, Claro. ¿no? Claro, en realidad ahí prestaba apoyo en sanidad, ¿no? Hay personas, todos los recintos penitenciarios tienen que trabajar o tienen que estudiar, no pueden estar de ociosos, ¿no?
puede computar, ¿no? Como beneficio, como apoyo a lo que es su readaptación, de inserción social, ¿ya? Es importante esta situación. Yo conozco varios casos en los cuales se han beneficiado, ¿no? Porque el trabajar, el estudiar, por ejemplo, el estudiar un año, por ejemplo, les reduce medio año de condena. El trabajar igual de la misma manera. Entonces hay personas, por ejemplo, que pueden tener una pena privativa de libertad de 5 años. Están cumpliendo 2 años, ¿ya? Han estudiado durante los 2 años, se les computa un año más por el tema de estudio. Han trabajado, también se les computa más tiempo. Entonces, algunas veces les queda pues un saldo de pena y pueden beneficiarse de medidas, como beneficios penitenciarios como el extramuro o la libertad condicional. Entonces, en ese sentido, tal vez, digamos, nos parecería incorrecto, porque si se le da una pena de 5 años, debería estar los 5 años en la cárcel, ¿verdad? Pero este beneficio también establece de que puede ayudar a que la persona salga más antes, siempre que demuestre la reinserción social, que ha trabajado, que ha estudiado, que tenga buen comportamiento, etcétera, etcétera. Y la ley les faculta. No se puede oponer la víctima o ninguna persona lastimosamente. Y esto tiene cierta relación, ¿no? Y emparejamiento también con el tipo. Estamos hablando, por ejemplo, de un delito, por ejemplo. Claro, podría considerarse, ¿no? Pero no así tal vez una persona que esté condenada a 30 años, por más que estudie, ¿no? Yo le comento, por ejemplo, hay personas que han salido bachiller en la cárcel. Hay personas que han estudiado ramas técnicas, electricidad, metal mecánica, carpintería, ¿no? Y tienen sus cartones que les sirven, ¿no? Para reducir su condena y les sirve como pruebas de sus inserción, para de la inserción, ¿no? Aquí en Bolivia no se puede estudiar más que hasta bachillerato. En otros países, por ejemplo, hay personas que estudian incluso hasta carreras universitarias, ¿no? Pero, bueno, en nuestro país no está tan avanzado en ese sentido. Pero tal vez en algún lado, si alguna universidad propondría, ¿no? Esto de ayudar a los reclusos con una carrera, profesionalización de una carrera, podría darse. Tampoco está prohibido la ley. ¿Ya? Bueno, con esto hemos concluido el contenido que teníamos programado para el día de hoy. Nos quedan 6 minutitos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, el examen, ya saben, es sobre todo el avanzado. Por favor, vayan revisando ya con tiempo. Creo que con ustedes es la segunda semana de exámenes, entonces van a tener tiempo. Vayan revisando sus apuntes, vayan viendo las diapositivas. Todo está cargado en la plataforma, ¿no? Y bueno, ustedes ya deberían tener descargado porque hemos ido pasando. Si no lo han hecho, lastimosamente, bajo responsabilidad de cada estudiante. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor? Estamos aquí para absolver cualquier duda. Tenemos 5 minutos todavía. Rosemary Vargas, por favor. Doctor, en el caso de una mujer que esté cumpliendo la pena en la cárcel, doctor, resultara embarazada en el transcurso de la pena, doctor, ¿esto le ayuda en algo, doctor? ¿O influye en algo, doctor, en la pena? El embarazo no va a influenciar en lo que es la reducción de su pena. Sí, podría, digamos, por fines humanitarios, se podría acoger a un indulto, ¿no? Se ha dado casos, por ejemplo, que se ha indultado a madres que tenían a sus hijos menores a 1 año, porque no nos olvidemos que las madres
tienen a sus hijos en los recintos penitenciarios. Hasta un año después tienen que salir los niños y ser cuidados por sus familiares. Entonces, en esa circunstancia, para ayudar a la unión madre e hijo, se ha indultado a muchas mujeres que cumplían los requisitos para poder adelantar su salida de los recintos penitenciarios. Pero no es un óbice el estar embarazado o el dar a luz, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario más, por favor? Nos quedan 4 minutitos. Nina. Nina. Sí, doctor. A ver, no la hemos escuchado en toda la noche, la escucharemos. ¿Qué nos podría comentar? Mm, a ver, creo que ya dijeron todos mis compañeros. Am, sobre la corrupción, doctor. Sobre la corrupción, a ver. Hola. Sí, sí, lo escuchamos. A ver. Mm. Ay, perdón, doctor, es que estoy en el celular y moví algo, no sé. Lo escuchamos, pero. Ya. Bueno, en las cárceles también para reducir la pena, bueno, pagamos a los jueces. Un ejemplo, ¿no? Le digo, um, para reducir la pena, porque hay jueces que también le piden directamente el dinero y es posible eso, ¿verdad, doctor? O sea, que sí te puedan reducir la pena si es que hay una charla por debajo. Bueno, eso ya sería algo ilegal, ¿no? Estaríamos entrando a los delitos de cohecho activo o el cohecho pasivo, que está relacionado a la función pública, desde recibir dádivas a cambio de alguna ayuda, ¿no? El juez no creo que se anime, aunque bueno, dentro de la justicia, lastimosamente muy venida a menos, como está la justicia boliviana, se ha escuchado casos en los cuales jueces han favorecido, pero el demostrar, el acreditar Le el comento esto mérito, porque yo tuve un caso real, o sea que el juez, sin pelos en la lengua, o sea, sin miedo de que le esté grabando o alguna previsión tomar para sí mismo, para él, ¿verdad? Nos ha pedido directo el dinero, nos ha pedido $500, así, sin, sin pelos en la lengua, ahora la como se dice, pregunta, ¿verdad? O sea, ¿usted ha sin pagado miedo, sin $500? temor. Bueno, yo no, estoy hablando por mi hermana, ¿no? Mi hermana la había pagado porque mi hermana, no sé, pues ingenua, yo no sabía. Recién nos ha contado que le había pedido el juez así y ella ¿Y por qué miedo a que proceso tenía haga su el hermana? informe en contra de, ¿perdón? ¿Qué proceso tenía su hermana? Um, mm, Se entraron a la casa, lo estaban iniciando por despojo, un proceso civil. Ya, Y ahora le estamos el despojo iniciando es un penal. delito. El despojo es un delito. ¿Perdón? El despojo es un delito. Sí, sí. Ahora estamos iniciando penalmente, ¿verdad? Ahora sí queremos meter a la cárcel. Bueno. Pero como le digo, sí se da, ¿no, doctor? Que sí hay Sí, personas que
Y le contaré otros casos más que yo trabajé también, que sí te piden así de frente para tener